como tú. Somos la clave. La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfield. Brooksfield es una marca que viene desde Torino, Italia, existe desde 1971 y en Chile lo puede encontrar en Santiago, en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Brunch familiar en Sheraton Santiago desde este domingo, todos los domingos de 13 a 16 horas. Venga a conocer el brunch familiar de Restaurante El Cid con espumantes y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago, momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. Y si que, por ejemplo, usted viaja y no le llegan las maletas, cosa que pasa y causa un desagrado gigantesco, puede tener la asistencia en viajes a Siscard, quienes lo ayudan de instantáneamente. Lo contrata en el aeropuerto o desde su celular llamando al asterisco 2299 con un 50% de descuento y puede agregar hasta 3 hijos gratis. Somos opinión. Somos la clave. Estamos en nuestro panel. Tenemos a Francisco Martorell. Buenos días. Pues, por supuesto, el director de El Periodista. A Jorge Ramírez. A Rodrigo Echecopar. Hola. Presidente de Revolución Democrática. Está tirado arriba de la mesa, está dando bote una serie de temas. Tenemos desde la visita del Papa, tenemos la reincidencia en chistes misógenos, tenemos la franja, que ya lleva bastante andado. Iniciamos esta semana una serie de entrevistas con los candidatos de media hora, en la mañana, de 8 a 8 y media. Mañana viene Manuel José Sandón, vino la Beatriz Sánchez hoy día. Que son entrevistas más bien distendidas, que tienen que ver más bien con la experiencia de la campaña, con la experiencia de su relación. Y tocábamos un montón de clichés de la política que de repente sería interesante tocar. Por ejemplo, esto de que la política es sin llorar. O sea, de que tú tienes que ser una especie como de ser incólume. Que cualquier cosa que suceda no te afecte, porque, oye, esto es sin llorar. O que en la política las lealtades duran poco. Y por lo tanto tú tienes que estar siempre preparado a que eventualmente te van a pegar un puñalazo. En los sistemas políticos que están súper, yo te diría, abollados, como en términos de la credibilidad, en términos de la confianza, ¿qué tanto un candidato, lo han visto ustedes, tiene la capacidad de ser, llámalo así, transparente, digamos, de que el personaje que ustedes ven en campaña se acerca bastante al personaje que ustedes verían en el living de la casa, digamos? O uno cambia mucho. Todos ustedes han entrevistado o han trabajado con candidatos. ¿Qué tanto ese candidato pasa a ser un personaje? Deja de ser la persona que realmente es. Bueno, yo creo que tu pregunta Jaime es buena, Ramírez. Jorge, porque tu pregunta permite vincular Jorge Ramírez, los temas que están sobre la mesa. Efectivamente, yo creo que hoy día los candidatos, tú hablabas de la política es sin llorar o es con llorar. Yo creo que hoy día los candidatos se ven forzados por una serie de variables a exponer cada vez más su verdadera identidad, ¿ya? Ese paradigma de la política ochentera donde el candidato de algún modo era una persona muy bien compuesta, que operaba sobre narrativa y discurso muy bien hecho y prefabricado, cada día se va diluyendo más en la medida que el poder ya no es una relación vertical, sino que tiende más bien a configurarse como una relación horizontal. Por lo tanto, en la misma exposición de los candidatos hoy día es prácticamente 24/7. ¿Ah? Sí, claro. O sea, antes el candidato hablaba en su punto de prensa, en la rueda de prensa, pero hoy día, digamos, con las redes sociales y también la necesidad de acceder a más y mejor información hace que el candidato
que no tenga mayor asidero pensar en alguna posibilidad real de ocultar ciertas características personales de los candidatos, ¿ya? Por ejemplo, yo me refiero a cosas que pueden ser súper prácticas. Las reglas de la campaña política están hechas por políticos que hoy día, cuando se enfrentan a sus contrincantes, dirían, chuta, pero que esto no corresponde. Qué sé yo, el sacar cosas personales. Sí. No era una cosa, sí. no era una Voy. cosa. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que es la frivolidad, ¿ya? Y en el fondo, ¿y a qué me refiero con frivolidad? Es anteponer cuestiones que son accesorias por sobre las cuestiones que son primordiales, ¿ya? O que son de real interés público para la ciudadanía. Hagamos un recuento. Yo invito a la auditoría a que me sigan en este recuento. ¿De qué hemos hablado en la agenda política las últimas 2 semanas? De que Carolina Goich trató a Carol Cariola de la chica comunista, del pololeo no entre Alejandro Guillé y Carolina Goich a propósito de establecer una lista única parlamentaria. No, ayer Carolina Goich, una metáfora, una metáfora, le respondió que él solo tenía un romance que era con su marido. De los de Javiera, sí, de los de Javiera Blanco y su pareja, entiendo, Pedro Araya, de que si Pedro Araya votó o no, si de algún modo neteó o vinculó la votación del aborto con el informe de lo que fue la comisión investigadora del Sename 2. El chiste de Piñera, del cual si quieren después nos referimos en profundidad. Me parece que cuando tú sobredimensionas estas cuestiones que pueden ser accesorias respecto de otros temas, eso es muy complicado. Entonces hay que tener ojo con esta política 24/7 y con la real exposición de los planteamientos de cada uno de los candidatos. Claro, porque esto se puede transformar en un teatro de lo absurdo. Ahora, Jorge, déjame decirte ahí una experiencia, si tú quieres, más bien de otras latitudes, pero uno a veces se pregunta por qué se hacen en campaña, por ejemplo, de las campañas estadounidenses, ¿por qué se hacen una serie de preguntas personales o se les colocan en unas situaciones que uno probablemente no las vería propias de que se les preguntaran a los candidatos propios aquí en Chile? Y la respuesta que te van a dar los periodistas o la respuesta que te van a dar los analistas políticos es que hay 2 cosas que se buscan básicamente cuando tú enfrentas a candidatos. Una es su competencia y su idea, todo lo que tiene que ver con lo que propone y las competencias que tengan para poder llevar a cabo aquello. Y hay una cantidad de preguntas brutal. Y la segunda, que es súper interesante, obedece a una palabra inglesa que ellos tienen, que es exactamente, parece igual a la palabra en castellano, pero que no es lo mismo, que es la palabra carácter, que es el carácter de la persona. ¿Qué significa? Yo quiero saber tu personalidad. Por ejemplo, ¿sabes o no sabes aprender de tus errores? Por ejemplo, ¿eres o no eres una persona que tiene trato distinto de acuerdo a si que tratas a una persona de raza, tratas con una raza distinta a la tuya, a una persona de religión distinta o a una mujer versus un hombre? ¿Eres una persona que, por ejemplo, prefiere no pelear, no dar peleas a finish y más bien ser un tipo que contemporiza casi todas las cosas? Y empiezan a buscar que se transmita qué tanto la personalidad, el perfil de esa persona en términos de atributos blandos, si tú quieres, y atributos que tienen que ver con su liderazgo, están plasmados en determinadas situaciones. Y por eso les preguntan por muchas cosas que tienen que ver desde lo personal. No es inconcebible que un candidato, por ejemplo, en Estados Unidos, que está casado, no muestra a sus señores, sus hijos para todos lados y los lleva a todos lados porque necesita mostrar de que tiene un apoyo familiar primero antes de pedirle el apoyo a todo el resto, digamos. Sí, es el escrutinio total, como tú dijiste. Por un lado, esta cosa de personalidad profunda, que es importante y que tiene que ver muchas veces con una pregunta que nos hacemos, si una persona le miente a su entorno más pequeño, y por eso la infidelidad es muy puesta en juego en Estados Unidos, porque si tú le mientes a la familia, ¿cómo no le vas a mentir al resto del país con el cual no desayunas, no duermes, no comes, etcétera? Entonces ese es un tema que está puesto y es fundamental conocer el carácter, esta personalidad. Y después lo otro. Ahora, el tema es que yo coincido en que hay una serie de cuestiones que son sobredimensionadas por las redes sociales, pero que no ha sido una campaña justamente que ha estado muy sometida a eso. Es decir, esos son los temas que tú me dices, pero yo podría decir los programas en televisión, la franja política, mismo Tolerancia Cero, lo que hizo Chilevisión y CNN en Aquí está Chile. En Aquí está Chile. Pero eso tiene menos impacto, digamos. No sé, la franja electoral tiene 44 puntos, más de 40 puntos de rating, es decir, tiene menos reacción inmediata, porque esto es la candidatura, siempre la vida y el periodismo y todo es como una sobremesa.
la sobremesa en la casa no puede ser las ciencias cuánticas o la física y permanente. No, es el chisme. El chisme. China. ¿Qué te preguntas a ti como periodista lo primero cuando llegas a una reunión de amigos? Ya cuéntate el último chisme. No te preguntan, oye, ¿cuál es el programa político? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la medida 4? 122 de las 130 medidas de Exacto, Felipe Castro? esto es una sobremesa y eso está muy presente. Efectivamente no hay que caer solamente en eso, si lo que no puede ser es que los titulares de los medios sean finalmente eso, pero todo en la vida va siendo acompañado por los cambios tecnológicos. Yo siempre digo, así, cuando teníamos el telégrafo se hacía de una manera el periodismo. Cuando salió la radio cambió a otra manera. Aparece la televisión a otra. Y ahora estamos en un mundo de sobreexposición, donde cualquier personaje en cualquier lugar sabe que lo están grabando, ya sea una cámara pública de carabineros. O que lo pueden estar grabando. O que lo pueden estar grabando. Bueno, prácticamente que lo están grabando. Es decir, hoy día tú te metes a un ascensor y tienes una cámara. Te metes a un edificio y por los pasillos donde vas puedes hacer un seguimiento de una persona por la ciudad. Y así descubres muchos delitos. Bueno, lo mismo pasa acá, pero además tienes el implemento del celular ahí grabando cada una de las escenas. Entonces, ¿quién se va a restar a cuando graban algo que es divertido, entretenido o que tiene algunas otras características, no publicarlo? Y se publica. Y ahí luego viene esta cosa de gran jurado que tenemos, que te dice, actuaste mal o actuaste bien. Y esos son los elementos. Entonces, ¿cómo podemos cuestionar eso si finalmente... No sé, tú, Paulsen, tienes 1.400.000 seguidores, me parece, 1.500.000 seguidores en Twitter. Subestimando un poquito. En Twitter. Me estás subestimando un Más poquito. todavía, 2 millones. No sé, pues déjame mirar. 1.541.782. Parece el número de la Teletón. Y de repente alguien puede ya haberse resistido, salido por el solo hecho de no mencionarlo, digamos. Es decir, si Paulsen envía un Twitter, estás de alguna manera con cuántos puntos de rating superior a cualquier canal de televisión si lo vieran todos. Estos son 40 puntos de rating, son más o menos 60.000 personas. Claro. Entonces, imagínate un video. Por eso es que y eso te dice por qué uno no tuitea todo lo que quisiera tuitear. Claro. Hay cierta dosis de responsabilidad también. Entonces así como hay crítica y aparecen rápidamente viralizadas, también hay otras posiciones. Por ejemplo, ayer Matías del Río se convirtió en trending topic porque dijo algo respecto a la broma, entre comillas, de Piñera en el sur. Entonces, hay una serie de cuestiones que tenemos que lidiar con la tecnología, pero que ya no está en nuestras manos. Mi único punto, y le paso el tiro a Rodrigo, es que, por ejemplo, se están discutiendo cosas importantes en Chile. Ayer los parlamentarios se quedaron hasta altas horas de la noche discutiendo el proyecto de educación. ¿Y a la mañana? Sí. Entonces me parece que cuando la agenda solo se pone foco en estas cuestiones que son accesorias, lo fundamental puede quedar de lado. Y obviamente que en lo accesorio siempre también hay elementos que permiten perfilar o configurar ciertos caracteres, como dice Fernando, de un candidato. En el caso, por ejemplo, de Sebastián Piñera, yo creo que efectivamente lo que, a propósito de este desafortunado chiste, yo creo que esto refleja cierta incontinencia verbal. En este caso el candidato Sebastián Piñera, esta disposición permanente a caer bien, a parecer chistoso, cuando en el fondo sus atributos van por otro lado. La gente que cuando piensa votar o la posibilidad de votar por Sebastián Piñera no lo hace por su dimensión emocional ni afectiva, ni por su particular empatía, ni por su carácter afable, ni tampoco, no, lo hace por otro tipo de atributos. Yo creo que ya es momento de que eso quede claro primero en el fuero interno, pero también en su círculo más estrecho de colaboradores. Pero también sacar una segunda derivada, que a ratos caemos casi en la sociología barata, de en el fondo establecer relaciones causales, hablar de que esto es reflejo del patriarcado, del machismo irrestricto, de que el neoliberalismo tiene a las mujeres atadas. Yo he escuchado cada payasada, para ser sincero. Yo quiero hacer un punto ahí, Jorge. Cuando también hay un legado del presidente en materia de avances reales y concretos en materia de la agenda de las mujeres. Yo acá tengo algunas cosas, está la ley de femicidio. Con el lenguaje, con los chistes, con las bromas, vas construyendo realidad. No, pero la realidad también y tenemos una realidad que hay que cambiar. Sí, por cierto, pero si yo acabo de decir que el chiste fue desafortunado. Pero también hay la realidad. Después viene como el empate. No, es que no se trata de empate. Fue desafortunado. Se trata de poner las cosas en su mérito. Fue un error cultural que viene cometiendo un sector del país hace mucho tiempo y que tiene
a la mujer sojuzgada, sometida. Es que eso no es justo. Oye, no me parece justo. Ey, muchachos, muchos ¿qué pasó? aspectos. Ya, yo quedo con una pendiente. Porque, Pero- Rodrigo Checo. O sea, yo ahora tengo muchas ganas de entrar a este tema, pero yo quería hacer referencia a otra cosa de lo que para mí es la política sin llorar. Y que yo encuentro que es cuando en la política se dice como el todo vale. Y no tanto quizás como con la identidad de cada uno de los candidatos, sino que el todo vale. Y en la política no esperes que reinen esos principios o esas reciprocidades que esperamos en otras relaciones humanas. Y eso es lo que a mí me parece que no debemos aceptar. Y que se ve cuando están como estos cambios de postura o la renuncia a las convicciones, a los principios simplemente por el poder. Yo creo que lo vemos harto en la política chilena. El cambio, la voltereta de Parisi respecto a la candidatura anterior, como de estar a favor de la adopción por parte de parejas homosexuales, y ahora que está siendo apoyado por el espacio más evangélico está completamente en contra. Pero también pasa en otros espacios, en donde pareciera que hay una lealtad de un político con otro y que eso cambia de un día para otro simplemente porque se mueve un poco el eje del poder y que no tiene tanto que ver con las ideas, o cuando las ideas que parecían defenderse dejan de defenderse. Y ahí vuelvo un poco al chiste, lo que estaba planteando el Jorge. Cecilia Pérez hizo un escándalo del porte, pero sí, enorme por este tema de Yerko Puchenko y cómo la molestaban en el programa, que a mí en general también me parece que es un poco fuerte quizás, pero haciendo toda una alusión a cómo esto no podía ser aceptado en el siglo XXI, el 2017, en cuando el tema del feminismo era algo tan relevante y algo tan importante para las mujeres y el país. Y cuando el expresidente Piñera se tira este chiste, que no es un chiste así nomás, es ese chiste que naturaliza la forma en que ha sido la violencia contra un género por tantos años, y que yo creo que es particularmente grave por lo que estábamos hablando antes de la reincidencia, digamos, como que pareciera que no le importa, y bueno, le dicen ya, si no, esto no lo puede hacer públicamente, y quizás lo logran controlar, pero en realidad pareciera que no le importa tanto. Ahí es donde yo digo, oye, pero no puede ser que sea sin llorar, no puede ser que por el poder, no puede ser porque estoy cerca de tal persona, se me olviden todos los principios y todas las convicciones. Y en este caso pareciera que da lo mismo. O sea, en un caso hay un estándar tan alto y en este otro no me voy a meter. Y pasa lo mismo que después decían, no, este aprovechamiento político. Y el expresidente Piñera, 3 días antes había planteado el tema de los mineros que están hoy día en Aysén todavía bajo tierra. Y lo dijo en la noticia y después apareció en la franja. O sea, eso fue una utilización política del tema brutal. Entonces ahí ya el nivel de doble estándar, eso es lo que yo creo que por lo menos a mí me hace sentido cuando se habla sin llorar, como que si la política valiera todo. Y para mí no vale todo. A ver, yo creo que tú acá imputaste algunas cosas. Dijiste que ni al expresidente Piñera dijiste que no le importa y que a su sector tampoco le importa. Yo creo que todo lo contrario. O sea, efectivamente importa. ¿Y cuál es la mejor expresión de que importa? Es que el presidente pidió perdón. ¿Ya? El expresidente Piñera no es una persona de fácil arrepentimiento de sus planteamientos, pero él yo considero de manera genuina pide perdón, porque en el fondo no dimensionó el impacto de sus palabras, de esta talla fome y desafortunada. Lo repito por tercera vez, ojalá no se vuelva a repetir. Pero no por eso podemos sacar una segunda derivada de decir que la centro derecha no tiene un compromiso efectivo con las mujeres, porque en el fondo tú tienes que matizar y poner efectivamente las palabras ejercen un rol en la esfera pública, pero también los hechos, las políticas públicas, los programas, las cuestiones concretas. Y en ese sentido tú no puedes desconocer, Rodrigo, que en el gobierno anterior de Sebastián Piñera se aprobó la ley de femicidio. Hubo una campaña donde todo el aparataje comunicacional del gobierno se jugó el pellejo en plantear de que los hombres que le pegan a las mujeres son maricones. Esa campaña estaba en el metro, estuvo en la televisión, etc. Se aprobó el postnatal de 6 meses. O sea, no son cuestiones triviales. Se presentó un proyecto de ley. De hecho, muchos sectores dentro de la centro-derecha estábamos algo reticentes respecto al proyecto de ley de cuota de género. Ese proyecto de ley se ingresó durante el gobierno de Sebastián Piñera. Efectivamente se aprobó durante el actual gobierno, pero fue un mensaje presidencial del periodo de la administración anterior del presidente Piñera. Por lo tanto, obviamente, hubo un error. Hay una suerte de incontinencia verbal y tiene que haber un aprendizaje de que, obviamente, el perfil
del candidato Sebastián Piñera es un perfil donde la gente valora otros atributos y no los atributos de la espontaneidad, ni del chiste fácil, ni la talla rápida, y más aún cuando son desafortunadas y tienen relación con temas tan sensibles como los temas de género. Pero también hay que poner en su mérito que no por eso vamos a hacer una relación causal que es espuria, de decir, oye, acá, porque se tiene un chiste desafortunado, hay un sector que no está comprometido con los avances en los temas de agenda de la mujer, porque eso sería una falacia. Y me parece que para que tengamos un nivel de una discusión política con cierto nivel de altura de mira, yo creo que las falacias hay que dejarlas de lado y empezar a transparentar los Yo estoy de acuerdo contigo en gran medida. Creo que no hay que tratar de hacer pasar lo que hizo el expresidente Piñera en términos de sus promesas de campaña y sus cosas como si fuese un costo que hay que sé yo, como si de alguna manera el chiste sea un costo que desgraciadamente hay que pagar, pero miren la obra más grande. Por dos razones, y básicamente por una. Y que te lo pongo en términos de una situación analógica. Después de que Asexma regaló la muñeca inflable y quedó toda esa crema, imagínate tú que el próximo año, en la misma fecha, Roberto Fantuzzi y Asexma se acercan al próximo ministro o ministra de Economía. Si es que es ministra de Economía, desean estimular desde el individuo la economía y le pasa un consolador. Tú dirías, perdón, uno, el chiste es malo, a pesar de que hacer nada. Pero lo que más dirías es, este gallo no aprendió nada del año anterior. No logró captar cuál era la importancia de la cosa cuando ya tuvo un problema que le significó. Ese para mí es el punto más grave en el caso de Sebastián Piñera. No el chiste, es que haya repetido lo mismo cuando tuvo un costo sincero y donde ya había pedido disculpas por exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿el hombre es capaz de advertir que este tipo de situaciones refleja situaciones que la gente interpreta como de miradas respecto de la mujer? Porque ya se lo dijeron, ya tuvo un problema al respecto. Desde ese punto de vista es mi problema yo no critico tanto el chiste per se, que uno podría hacer, critico la reincidencia mucho más. Sí, bueno, yo creo que también el aprendizaje va a dar por una cuestión práctica también, de que este chiste desafortunado tuvo mucho mayor impacto que el anterior, ¿cierto? El anterior pasó más o menos colado, piola, pero hoy día, digamos, hay un punto de inflexión respecto porque estamos en campaña. Sí, porque estamos en campaña, y obviamente que los desafíos del país son infinitamente superiores a cierta incontinencia verbal del candidato, y por lo tanto yo creo que el candidato es responsable respecto de lo que los chilenos esperan de su proyecto político y de su perfil en tanto primera magistratura del país. Por lo tanto, obviamente yo creo que tiene que haber un aprendizaje, así como también yo te podría decir, oye, ¿el presidente volvería a cometer algo o a tomar una decisión como la de Barrancones? Probablemente no. Yo creo que hay algún margen de aprendizaje. Un candidato que sea políticamente correcto, si de eso sobran. Mi pregunta es, ¿a dónde está parado? Y yo te pregunto a ti, ¿tú has ido, o el expresidente Piñera, ha ido a las marchas de Ni Una Menos? ¿Ha estado ahí? ¿Ha estado decidiendo estar en esa posición? Es que es una caricatura, es que no una caricatura, por ejemplo, es decidir a dónde yo estar. No me considero una persona machista en el día a día, todo lo contrario. Y tampoco he ido a una marcha. O sea, en el fondo... Se desconocen de esas demandas que se están planteando ahí. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde está parado? Si no quiero un candidato que sea políticamente correcto, pero es que quiero un candidato que decida a dónde está parado. Y eso es lo que yo creo que le hace falta. Bueno, está parado sobre un legado que es claro, un legado donde se aprobó el postnatal de 6 meses, donde se promulgó la ley antifemicidio. No le arroguen al sector, Jorge, todo. Es decir, acá primero venía una inercia, venía mucha fuerza. El ridículo... Pero deja terminar, 30 segundos. Quiero terminar. Mira, me parece un ridículo decir que el candidato solo se identifica con una causa en la medida que marcha por esa causa. Estoy de acuerdo con eso. Es un absurdo. Pero no es un absurdo, es decidir dónde estar. Es decidir dónde estar. Pero estoy de acuerdo contigo. No necesariamente tienes que ir a una marcha para decir, más aún. Yo a veces me pasa al revés. Yo a veces desconfío de los gallos que son tan exageradamente protagonistas. De hecho, hay algunos que esa es la pregunta, que son pintados. Pero la pregunta es con quién está ahí. ¿A qué reunión? ¿Cuántas Icares ha perdido el presidente Piñera? Probablemente ninguno. Entonces, eso es ahí es donde está decidiendo a dónde estar. Bueno, y si Beatriz Sánchez se transforma en futura presidenta, también va a ir Icares. O sea, pero lo que no va a dejar de hacer es estar en las marchas de ninguna manera. Y eso es donde está la diferencia. Pero volviendo al tema, yo creo que el tema y todas las leyes que
que se promulgaron el gobierno de Piñera, pro mujer, llamémosla así, venían ya con una fuerza muy grande y además con el apoyo del sector y con gente, como dice Rodrigo, en la calle peleando para que se llamara femicidio al crimen pasional. Y entonces tampoco es como el punto. Ahora yo haría un segundo. Sí. Yo haría una clara distinción, es decir, pido disculpas, me equivoqué y ahí. Esto hay que ponerlo como un tema de principio. Cada vez que hay estos chistes machistas, estas bromas ridículas, lo que hay es que las niñas sufren más en el metro, las mujeres en general sufren más en el metro, en el ascensor los tipos se atreven mucho más a acercarse y a tocarla, y eso no puede ser. No podemos vivir en una sociedad donde el piropo grosero, donde el toqueteo permanente se convierta en algo normal o que se empate o se justifique. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa y volvemos en el... Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9. ¿Cuál es tu clave? Mi clave es tener libertad de expresión. Mi clave es pelear contra la discriminación y la violencia de género. Mi clave es el amor, porque donde hay amor no falta nada. Todos tenemos una clave. Cumplimos 3 años y tu clave está en la 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee. Un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. Stir it up. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana puede darse un gran gusto y aprovechar el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89.000 pesos por persona, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno y late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es. Bueno, una
una falencia de salud, un problema, una enfermedad que le pase a usted mientras está viajando en el extranjero puede ser muy onerosa, puede costarle bastante caro. Viaje protegido con la asistencia médica en viajes Asiscard y aproveche su promoción de 50% de descuento. Contrate ahora en su agencia de viajes, Aeropuerto de Santiago, o desde su celular al asterisco 2299. Desde Torino, la capital de la región de Piamonte en Italia, llega Brooksfield, el sello de modernidad de la confección italiana con la combinación del calce inglés y el diseño italiano. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Combinación clave. Estamos en el panel de los días jueves, Jorge Ramírez, Rodrigo Checopar y Francisco Martorell. Bueno, vamos un poquitito hasta... Ya se inició lo que podríamos denominar la tierra derecha, la última parte, a las primarias que finalmente van a ser el 2 de julio. Y sin embargo hay toda una suerte de realidad paralela que es bien interesante de seguir también. La Democracia Cristiana llamó a Junta Nacional para el 28 y 29 y hay una discusión que yo la encuentro muy entretenida porque me mandan algunos de los chats que se intercambian. Sobre la discusión entre grupos de demócratas cristianos sobre si debe tratarse o no tratarse en esa junta el tema presidencial, o solamente tiene que ser para lo que se convocó, que es básicamente el asunto de las listas parlamentarias. La junta, acuérdense, en la democracia cristiana es el órgano soberano, el que toma todas las decisiones, y por lo tanto hay un grupo, no sé qué tan numeroso sea, pero que quiere tocar el tema de qué es lo que pasa con la candidatura presidencial si es que se llega a esa fecha en las mismas situaciones más o menos como la que estamos ahora. Mientras que la convocatoria que se hizo solamente toca el tema básicamente de... Y eso por el lado. Por el lado de Alejandro Guillé, a mí me sorprendió, yo tengo que reconocerlo porque nunca lo escuché mencionar una posibilidad como esta, que él aceptara que la objeción de conciencia fuera parte de la ley en el proyecto de aborto de las 3 causales, digamos. Pero bueno, ahí hay una discrepancia con su partido, con sus partidos que lo apoyan, que no ha sido la primera ni aparentemente va a ser la última. Y esa realidad paralela sale incluso en términos de las noticias. Hoy día deben sentir dos grupos, el de Guillé y la Democracia Cristiana, que han sido siempre tutelares en materia de difusión noticiosa de la cosa política. ¿Qué se siente cuando tú tienes que tratar de meter algún tema y hoy día está prácticamente copado por básicamente los candidatos de primaria? Está pegándose puñalada en el pecho, como. Pero es efectivo, es decir, ellos están haciendo todos los esfuerzos de aparecer y aparecen con estas cosas que no los favorecen, además, que muestran divisiones, que muestran debilidad, porque efectivamente la convocatoria de la Democracia Cristiana, lo que hay un sector fuerte del partido, o no sé si fuerte, pero por lo menos que existe, que quiere dejar abierta la posibilidad de que se trate la bajada de Carolina Boich. No le llaman la bajada, le llaman la cuestión presidencial. Es decir, es una posibilidad abierta. Y yo creo que si efectivamente se deja abierta esa puerta y se llega en las mismas actuales circunstancias que tenemos hoy día, con una candidatura muy débil, con muy poca presencia mediática, muy baja en las encuestas, es probable que a voto a mano, no a mano alzada, sino en urna secreta, se baje esa candidatura. Especialmente cuando hoy escuchaba a la Bea Sánchez cuando decía estamos a 4 puntos de pasar a segunda vuelta. Es decir, cualquier puntito extra en este sector de la nueva mayoría que hoy existe como tal y que incluye a la Democracia Cristiana y al Partido Comunista, se tiene que estar sacando esa misma cuenta. Es decir, que no van a arriesgar todo lo que tienen por insistir con un partido como es la Democracia Cristiana que está por una candidatura a finish más testimonial ya a esta altura. Yo creo que uno de los componentes importantes de la crisis de la política es la crisis del lenguaje también. Yo creo que en la Democracia Cristiana hay un lenguaje súper ambivalente. Por un lado tú tienes una facción que es como que se identifica con los principios, ¿no? Que son los que plantean erigir o sea, levantar la campaña de Carolina Boich,
llegar hasta última consecuencia, sin importar los efectos electorales, de que hay que darle revitalidad a una identidad de C que estaba subordinada a la izquierda, que estaba corroída, diluida. Por otro lado, uno tiene una facción dentro de la democracia cristiana que es la de los pragmáticos, que de algún modo pone los principios en un segundo término y hay personajes que militan, tienen una doble militancia. Por ejemplo, Matías Walker es del grupo de los príncipes, de los que estaría detrás de algún modo de la campaña de Carolina Goich, pero Matías Walker dijo yo votaría por Beatriz Sánchez en una segunda vuelta. Entonces es un discurso súper ambivalente, porque Beatriz Sánchez está en la antípoda programática de lo que sería la democracia cristiana o lo que se busca revitalizar. Entonces me parece que eso confunde en primer lugar al electorado de ese, y en segundo término confunde también a la nueva mayoría, porque efectivamente hemos visto que la última semana se ha ido avanzando en el esfuerzo de dar forma a una lista única parlamentaria, frente a la amenaza latente de que Chile Vamos vaya en una lista. Obviamente que ellos se verían muy perjudicados electoralmente si es que se dividen. Y ya lo que está en juego no sería solo el control del Ejecutivo por parte de la centroderecha, sino que también, no sé si un control mayoritario, pero sí un contingente legislativo relevante que le permitiría dar sostén legislativo a un eventual gobierno de Chile Vamos. Y por lo tanto, me parece que cuando, por un lado, o tú te la juegas por los principios o tú te la juegas por el pragmatismo. Pero esta ambivalencia de que una semana creo en los principios, pero la otra semana me importa más el pragmatismo, no se sostiene. Y solo le hacen mal a la propia candidatura de Carolina Goich. Me parece que Carolina Goich no va a lograr despegar del 1% en la encuesta, o el 3%, si es que somos generosos, que le dan alguna encuesta, si es que no logra sincerar cuál es de verdad su planteamiento. Ella ha dado algunas luces, ella dijo en un programa de televisión, juró por sus hijos, por su región y por su marido. Tiene una triada delicada, compleja, que no se iba a bajar, pero cuando uno ve, en el fondo, los soportes políticos detrás de eso... Déjame agregar una cosa a eso que tú estás diciendo. Yo he sido partícipe de la tesis de la transformación inducida de Carolina Goich. Lo he dicho aquí varias veces en editorial. Carolina Goich era la persona más progre, probablemente, de los senadores que había. Ver cómo votó. Digamos. Exacto, la más progre, más cercana a Michelle Bachelet. Y de pronto empezó a ser de alguna manera cooptada la posición de la democracia cristiana por el grupo más conservador dentro de la democracia cristiana, al punto que ella termina diciendo que cree que lo que corresponde es ir a primera vuelta, lo que hace que Uten Martínez en la junta anterior diga cómo se va a ir contra los deseos de la candidata, como si hubiese nacido exclusivamente de ella. Y hoy día se vuelve a repetir el asunto cuando Soledad Alvear pone un Twitter, creo, donde dice, pero si ella juró por sus hijos que no se iba a bajar. Básicamente ya está tan parapetada de declaraciones y cosas que desde el punto de vista de la audiencia general uno empieza a convencerse de que fue ella la que cometió por sí y ante sí esta idea de ir a primera vuelta, que eventualmente puede terminar en un descalabro, y por lo tanto le van a pasar la cuenta a ella, no le van a pasar la cuenta a toda la cohorte de personas que la empujaron y que la dijeron y que pero el uso de las palabras también te permite construir este escenario de un acuerdo previo a esa junta, donde vayan con una lista parlamentaria y donde la candidata no se baje, sino que la bajen. Ella no se va a bajar por los hijos, pero la va a bajar la junta. Pero ella es la presidenta del partido. Y a ella se la van a cobrar igual. Pero no se sostiene. Se sostiene en algo muy simple, que la democracia cristiana hoy no tiene la épica para reconstruirse desde la ceniza. ¿Con qué épica surge? Después, en marzo del próximo año. Ese es un buen punto. Es una épica de trinchera. Ese es un buen punto. Eso tiene sentido en la medida, o sea, esa épica se sostiene en la medida en que tiene un sentido. Y no es tan obvio cuál es ese sentido, porque a mí en verdad me confunde ver las candidaturas hoy día de la ex nueva mayoría. O sea, lo de Guillé en un principio no se sabía muy bien qué era, ¿cachai? Como que es como profundizar un poco la reforma de Bachelet o en realidad retroceder un poco, y después aparece como su equipo programático y tú decías, está metiendo más fuerte al PC, así que probablemente es profundizar, y de repente ahora hace unos días aparece, no, yo votaría por Macron en Francia, que es algo que no le suma nada en Chile excepto una señal de, en verdad no está parado en ningún lado en el espectro chileno. Entonces, ¿podrías votar por Melenchon?
Probablemente. Entonces, él está en un lugar en donde ya no se entiende y ahora aparece este tema de la objeción de conciencia. Entonces, uno se pierde ahí. Y después está la candidatura de Goich, que tampoco uno sabe por qué existe, qué es lo que está planteando. Entonces, yo estoy de acuerdo, le falta épica, pero la épica no nace porque se mandan mucho WhatsApp y la gente sale a las calles y sale banderazos, sino porque hay un sentido detrás de lo que se está haciendo. Y yo creo que ese es el sentido del proyecto cuando el pragmatismo supera tantas veces a los principios, a las convicciones o el sentido, es que te perdís. Pero que el sentido de existir y yo creo que, para la democracia cristiana. Exacto, el sentido y de la nueva mayoría en general, yo creo que había un espacio en donde nació el poder. Rodrigo, hay una razón que se dio, incluso me la dio la propia Carolina Goich en Última Mirada. Ella dijo la justificación de esta acción de ir a primera vuelta y en la forma que es básicamente una moraleja defensiva. Dice, si es que nosotros no hubiésemos opuesto una candidatura propia del centro izquierda, que nosotros que representamos el centro, y hubiese estado solamente Alejandro Guillé, probablemente mucha gente de la democracia cristiana se hubiese pasado directamente a Sebastián Piñera desde el principio. Pero es que ese es el argumento. Nosotros le ponemos un dique ahí para que por lo menos se queden ahí mientras... Es que eso es lo que me preocupa, porque ese es precisamente el sentido que solamente se sostiene cuando uno piensa en el poder y no cuando uno piensa en lo que está buscando, lo que está empujando para Chile. Y ahí es donde yo creo que la nueva mayoría perdió un poco ese proyecto. Y ese proyecto, como ¿a dónde ve uno sentido? Bueno, en Chile Vamos en general es más bien conservador. O sea, no tiene que ser no tiene que tener tantos planteamientos respecto hacia dónde quiere ir porque es un espacio más bien de resistencia. Y hoy día el sector de cambio, de progreso, está en el Frente Amplio desde mi punto de vista. Y ahí está ese horizonte. Era que no. Pero por algo, y por algo creo que tiene también sentido histórico que exista el Frente Amplio. Porque hoy día es el espacio que está poniendo ese horizonte que tú decís, pucha, ¿y en qué sentido? ¿Cómo puede ser que una centroizquierda no haya puesto un horizonte así? O sea, que no exista la AFP no es ni una idea radical. Pero ¿cómo puede ser que esa idea no haya estado dentro de la centroizquierda en los últimos 20 años? Que la salud tenga un fondo único de solidaridad. Chuta, eso pasa en el 99% de los países del mundo. Entonces, si no una idea radical, ¿cómo no estuvo eso en el ideario de la centroizquierda en Chile en los últimos años? Entonces, cuando uno ve lo desarmado que estaba el proyecto, el horizonte que había dentro de la nueva mayoría en los últimos años, no es raro, no es curioso que hoy día aparezca un Frente Amplio que ponga ese horizonte de progreso en el espectro político chileno. Y es ahí donde yo creo que mucho de eso se juega este 2 de julio. Fue la franja de Rodrigo Checopar. Y que va a ser básicamente cruzado con otro tema que está empezando a salir muy fuerte, que tiene que ver con los números. Si Chile Vamos, por ejemplo, en vez de llevar los 800.000 personas que llevó la vez anterior, lleva la mitad, 400.000, no pasa nada con Chile Vamos. Nada. No pasa nada. Porque Chile Vamos, nadie duda de que tiene peso electoral y que tiene figuras que eventualmente pueden arrastrar ese peso electoral. Pero si es que el Frente Amplio te lleva 70.000 personas a la primaria del 2 de julio, ahí hay algo que se dice respecto de su convocatoria y su capacidad de generar gente nueva en condiciones de votar. Oye, yo estaba trabajando algunos numeritos. Espérate, antes que pase a los números, pero ahí hay algo, Fernando, que es importante también. De ganar Piñera con esos 400.000 votos, no tiene quien le compita. José Antonio Kast no es competencia. La pelea de Beatriz Sánchez o Mayol, el que gane, es con Alejandro Guillé, que sí efectivamente se ve favorecido con una candidatura que en primaria obtiene muy pocos votos. Oye, tengo algunos numeritos. De partida, para que la audiencia sepa, están habilitados para votar 13 millones y medio, ¿ya? Incluso, y pueden votar 21.000 chilenos en el exterior, ¿ya? Cuando uno mira afuera, en la experiencia internacional, el país que tiene primarias con mayor intensidad de participación es Estados Unidos. De hecho, en la última primaria, sumando la participación en los caucus y las primarias convencionales, digamos en urna, votó aproximadamente el 28% del electorado habilitado, ¿ya? Sumando la participación en la primaria del Partido Demócrata y Republicano. Cuando uno va a Francia, en las primarias del Partido de los Republicanos, que era el partido que finalmente no ganó, pero era el partido de Sarkozy, donde competían personeros de mucha fuste, como François Fillon, Sarkozy y otros, participó el 10% de los electores potenciales. Por contrapartida, en la primaria del Partido Socialista,
donde ganó Amón, participó el 4%. Y en Chile se está hablando de que, dado que tenemos 13 millones y medio, y si en Chile Vamos vota 1 millón de personas, estaría votando el 7%, que está más o menos dentro de alguna norma. Eso es lo que pidió Pablo Longueira el otro día en sí, una arenga muy grande, 1 millón de pesos. Ahora, yo aquí interpelo a Rodrigo Checopar. ¿Por qué porcentaje se la juega? Si son 13 millones y medio y estamos hablando de si Chile Vamos vota 1 millón, van a ser aproximadamente el 7% del electorado potencial. Me parece que si el Frente Amplio no saca menos del 5% es un abierto fracaso. O sea, yo lo veo completamente de otra forma. Esto es una coalición que existe hace 5 meses, 6 meses, que ha logrado cosas... Macron se transformó en presidente de Francia en 4 meses. En todos los países son distintos. Yo creo que en Chile no había una coalición que se construya en tan poco tiempo que tenga algunas de las características que tenemos hoy día ahora. Y tenemos un grupo que reúne a 6 partidos distintos, pero a 12 fuerzas distintas. Decidimos llevar una lista única parlamentaria, no ahora antes de agosto, sino que la decidimos llevar cuando inscribimos las primarias parlamentarias a principios de abril. Bueno, si era una fuerza nueva de ir dividido sería como absurdo. Pero también. Es parte de lo que pasa también muchas veces en ese espacio. Entonces, Rodrigo, el 2% yo creo que es una... Rodrigo, aquí Octavio González, presidente del Partido Humanista. Se la jugó por 400.000, creo, ¿no? No, por 300.000. Bueno, la jugó 2%. por 300.000. Y yo encuentro que 300.000 para un movimiento nuevo, que además lo que promete es sacar a gente que estaba, qué sé yo, sospechosa de la política, qué sé yo, desganada con la política, y además gente nueva, me parece un buen número. Él se la jugó, tenemos un asado jugado a los 300.000 de Octavio González. Me parece que sería el 2%. 2%. Me parece que es bien jugado en el contexto en el que está, en el que se dan las elecciones, final de la Copa Confederaciones, con un poco también la bajada de la intensidad de la elección por parte, desde mi punto de vista, del gobierno. ¿Te la juegas por ese 2%? ¿No? ¿Cómo? ¿Te la juegas por ese 2%? O sea, nosotros vamos a trabajar por eso. Si logramos 300.000 personas que vayan a votar por el Frente Amplio, yo creo que es un enorme éxito. Sí, es un enorme éxito. Y ojo que el tema de la final de la Copa Confederaciones tiene valor distinto si Chile está en la final y si Chile no está en la final. Si Chile no está, no existe. Si no está en la final, todos vamos a ir a votar para no ver el partido. Para no ver el partido de picado en ese sentido. Pero bueno, el hecho es que está lanzada esta situación. El 2 de julio hay primaria. En Chile Vamos, yo creo que el episodio entre Pilar Molina y Manuel José Osandón le devolvió un poco a Manuel José Osandón un impulso y la posibilidad de ser víctima y no ser la persona que básicamente lo caricaturizó Kramer como Manuel no sé, digamos. Desde ese punto de vista, ese impulso, no sé si es que en las primarias, como están básicamente los hinchas, los que van, no sé si es que le puede haber afectado sus performances en los programas creo que hirió un poco el orgullo de los sandonismos y eso va a tener un ¿Qué cosa hirió? que lo de Pilar Molina y la acusación de este empresario de la boleta. O sea, hirió en el sentido de que como que motivó. Sí, va a despertar un poco. Y yo creo que esa disputa por el segundo lugar en Chile Vamos es especialmente interesante porque de partida hay 2 proyectos bien diferentes. El proyecto de una derecha social cristiana con algunos revestimientos populistas como la de Manuel José Osandón y una centro derecha más bien liberal, moderna, pero de nicho. Y lo quiero decir con todas sus letras, es de nicho porque no ha logrado penetrar, yo no sé cuántos votos, ojalá me equivoque, pero cuántos votos va a lograr sacar Felipe Castro en Pudahuel, en Cerro Navia. No, soy más bien escéptico. Yo creo que el discurso todavía no logra penetrar en ese tipo de electorado más popular, donde precisamente Manuel José Osandón tiene su fortaleza. Y por otro lado se ha instalado una cuestión que yo creo que le hace un flaco favor a Felipe Castro. Y es la lógica del tándem, que se dice, no, lo que pasa es que es importante que gane Piñera, pero que Felipe Castro salga segundo, porque en el fondo él va a ser como el delfín o el sucesor. Cuando en el fondo en la política chilena, los que estudiamos algo de la política chilena o la seguimos, algo no ha dado resultado históricamente, es la lógica del tándem. Es decir, mira Andrés Velasco. Se queman. Yo me acuerdo cuando ganó Bachelet, se supone que el tándem era la Carola Toá. ¿Se acuerdan que decían, si aquí va a ganar Bachelet y después es importante potenciar a la Carola Toá porque ella va a seguir? Y en el fondo, me parece que en la primaria, cuando ella viene y arrasa,
El segundo, y con una sorpresa brutal, es Andrés Velasco, que le gana a la democracia cristiana con Claudio Rego y vienen una serie de cosas. Aquí está. Claro, entonces me parece que inscribir el partido. Evidente. Entonces, cuidado con esa lógica. Me parece que Bópoli hay que tomarlo en serio. Un partido que está haciendo las cosas de manera muy profesional, técnicamente también muy notable. Y que tiene un discurso atractivo para cierto sector de la población, pero hay que verlo también cómo eso es capaz de validarse en la urna. Me parece que Manuel José Sandón debiera ganarle a Felipe Kast, como están hoy día los números. Aquí, por ejemplo, Felipe Gatica en Twitter dice, siguiente escenario: votan más independientes por Chile Vamos en contra de Piñera y menos en el Frente Amplio por ese sentido. El voto instrumental. No, yo creo que eso no. Lo que pasa es que hay varios que han iniciado campañas. Sí. Claro, yo creo que esas campañas eso le hace muy mal a la democracia. Levantadas por la misma derecha. Porque al final, como la Pamela Giles, hombre, porque al final la posibilidad de... Si por aquí andan rondando algunos que dicen que o sea, a los que estén escuchando, no hagan eso. Ya estamos de acuerdo. Es una mala idea. Porque primero no van a lograr el objetivo y segundo van a inflar la primaria de Chile Vamos, y no puede ser que el espacio conservador de Chile sea... La racionalidad mínima te hace pensar, mira, si es que los independientes fueran capaces de ir a votar en contra de una persona para que no gane esa persona, y fueran capaces de sacar, qué sé yo, una cantidad gigantesca de números para que eso ocurra, Chile sería otro país. Es lógico, esos independientes podrían votar por un presidente o una presidenta apto que les gustara. Es lo mismo cuando Marcel Cros decía, van a venir a votar los que no votan nunca. Los que no votan nunca no van a ir a votar. Salvo que pase algo extraordinario. Pero eso le hace muy mal a la democracia, porque en el fondo ¿cuál es el correlato de esto? En el fondo es decir, mis ideas no importan tanto, mis ideas están sujetas a la negación del proyecto político de mi adversario, y eso yo creo que le hace muy mal a la democracia. Jorge, eso es el juego democrático, nada le hace mal a la democracia cuando es una decisión colectiva y la gente lo decide. Pero es una decisión colectiva sobre la base de principios. Cuando tus principios los pones de lado. Tú decías, ese puede ser el 0, y algo %, no le hace mal a la democracia, es parte de este juego democrático. Claro, ¿no? Que alguien diga, vamos a juntar 10.000 y esta lógica independientes para ir a votar por... lógica instrumentales nefastas también están en Chile Vamos. Yo escucho a un montón de gente que dice, no, a mí me gusta Piñera, pero voy a votar por Felipe Kast porque yo creo que sea el tándem. Claro. Entonces yo les digo, ¿pero de dónde sacaste eso? Si te gusta Piñera, vota por Piñera. Si te gusta Felipe Kast, vota por Felipe Kast. Yo estoy olfateando sorpresas, no sé, estoy olfateando sorpresas para el 2 de julio. ¿Ah, sí? Es decir, escenarios mucho más estrechos de lo que pensamos. Creo que hay un sector ojo con Mayol si vota poca gente. Entre los 25 y los 35 años en la derecha que se está moviendo y está apoyando a Kast. El 5% que le da la CEP, ¿no? a Osandón, si se ve reflejado en las primarias, estamos hablando de mucha gente. Bueno, una de las métricas es si Osandón, cómo va a estar la disputa en la región metropolitana, porque ya empezamos con una disquisiciones. Claro, en la región metropolitana puede que sea más estrecho un resultado por el factor Puente Alto a la Florida. Que ahí de segundo, verdad... Piñera siempre las segundas partes son complicadas. Es decir, ha cansado mucho también a la opinión pública. Todas estas cosas de estar permanentemente sacado al pizarrón hacen que se motive gente en una de esas para ir a votar por Osandón o por Kast. Bueno, vamos a ver. Está ya la cosa lanzada. Le agradecemos a Rodrigo Checopara, a Jorge Ramírez y a Francisco Martorell por haber estado en el panel hoy día. Muchas gracias. La gente vote. Tenemos partido hoy día. Hay partido a las 2 de la tarde. Eso Checopar puede jugarse, ya que no se jugó en el porcentaje. ¿Cómo sale Chile hoy? 2-0 para irnos tranquilos para la casa, ¿no? ¿2-0 para quién? A Chile. Me parece bien. Chile, sí. Yo fíjate que yo creo que no sé si le habremos ganado nosotros alguna vez a Alemania por una competencia. Nunca. Parece que no. Pero ahora tenemos mejores chances. No, pero lo que quiero decir es lo siguiente: si es que alguna vez estamos en condiciones de que no sea sorpresa de que le podamos ganar a Alemania, yo creo que hoy. Y el último amistoso lo hicimos Collera, si lo perdimos de manera muy injusta. Mucho mejor Chile. Yo igual me juego por el empate 1-1. Conservador. 3-1. Anti-chileno, antipatriota, weón. Ya, volvemos al tiro.